Bien, voy a hacerle un segundo audio. Iba a hacer uno solo, pero bueno, me parece que hacer otro audio de apoyo va a ayudar, porque el primero me parece que tal vez es demasiado simbólico. Y vamos a hacer una referencia a Freud. Seguimos, digamos, con este contexto de validación de la teoría de Freud y cómo Freud se apoya en la literatura y el arte. O sea que esto va a ir acompañado de un power con unas referencias mínimas de esta vinculación, y voy a tomar dos textos. Uno que tiene que ver, digamos, con la biografía autorizada por el propio Freud de Ernest Jung, su biógrafo y su discípulo, o sea, de lo que Freud decía, digamos, ¿no? O por lo menos Jung registra ahí, y luego autorizado y revisado por Freud, de su posición. Y un artículo muy interesante, muy corto, que lo pueden buscar ustedes en la obra de Freud, El poeta y los sueños diurnos. Entonces, comencemos en esta vinculación. Freud hace un ordenamiento de interés, de deseo, en relación a esta vinculación. Él pone en primer plano la literatura, ¿sí? Lo que, si hacemos analogía, luego Lacan pondrá la filosofía. Le seguirá la literatura, ¿no? Pero en primer plano va a buscar la filosofía. Esta vinculación que él tiene con Althusser, este discípulo de Althusser, que va a colaborar con él, y va a ser de alguna manera quien después regule su seminario, ¿no? Bien, sigamos con Freud. Entonces, de la literatura a la poesía, ¿no? Por supuesto, acá se podría, a la gente que está ligada a la literatura, abrir un seminario de un año de ir viendo, digamos, los textos que Freud cita en relación a los autores que trabajan. Shakespeare, Dostoyevsky, entre otros, ¿no? Toda una serie de autores. La escultura, o sea, esto que el hombre representa materialmente. Ahí tenemos, ¿no?, el Moisés de Miguel Ángel, esa escultura que yo ya referencié, creo que referencié, de que Freud, digamos, va a Roma, esta iglesia que está cerca del Coliseo, a ver el Moisés, ¿no? Y a detenerse horas y horas en los detalles, el método iniciario, para descubrir un detalle que no es menor. Si ese Moisés es el Moisés de las primeras tablas, que luego rompe, o el de la segunda, porque a él le interesa pesquisar acerca de la pasión y de la emoción, porque él dice que contener una pasión, ¿no?, y sublimarla es de alguna manera un trabajo, o el más alto trabajo que puede hacer un ser humano, pensándose siempre también en relación a él mismo, ¿no? Recuerden su celibato a partir de los 40 y toda su pasión puesta en lo que él va a crear, el psicoanálisis. La arquitectura, o sea, la escultura y la arquitectura que se ligan, ¿no? Luego la pintura. Ya vamos a ver quién de la pintura. O sea, no cualquiera. Y con excepciones la música. Hay un hecho muy singular de la biografía de él que está ligado a la música, que bueno, yo lo voy a obviar, que yo creo que es el que hace que él señale que la música era su dificultad, por el hecho que no la podía simbolizar. O sea, no podía, digamos, hacer el esfuerzo, este esfuerzo kantiano, ¿no?, de encontrarle razones para poder abordarla. Algo que él va a decir en relación a la metáfora, pero sí en la metáfora, él se da la posibilidad del gusto estético del placer, ¿sí? Del placer y del placer al conocimiento, pero en la música no. Hay algo ahí que obtura, pero lo dejaremos para el misterio. ¿Qué busca el artista? Una pregunta que yo la pongo como un interrogante, pero seguramente Freud también se la hizo. El artista está dotado de una poderosa
capacidad de sublimación que permite flexibilizar la represión y resolver el conflicto, ¿no? Esto está tomado de la biografía. El resto de los mortales deben consolarse con un ensueño que no es admitido por la conciencia. Es decir, el artista es un privilegiado porque puede acceder a una verdad, ¿no? Y puede él hacer el proceso de transformación, de metonimia y condensación, y transformarla en un hecho estético, para sociabilizarla, para que los otros la comparten, sin tener que velarla. Es decir, la metáfora es un velo que no hay que desgarrar. ¿Y qué busca el artista, no? Pero ¿qué busca el artista, no? Y dice, busca honor, poder y amor. Toda obra es una demanda de amor, también en el lazo social, y una búsqueda de reconocimiento, ¿no? En eso del reconocimiento, de que otro, digamos, conozca, le conozca esa capacidad, le conozca esa posibilidad, este, ese esfuerzo, ¿no? Eh, que puede ser, digamos, compartido, pero también reconocido. Bueno, de los pintores, ¿quién? En especial, Rembrandt. Él expresa que los artistas están entregados al principio del placer y no al del significado. El principio del placer, no al significado. Esto hace, digamos, que Picasso tenía una acción bastante particular. Cuando algún comentarista de arte en el campo, digamos, gráfico o de la comunicación, un periodista, iba a interrogarlo, ¿eh? ¿Qué quiso decir, qué quiso hacer usted en esa obra? ¿No? Imagínense Guernica. ¿Qué quiso hacer usted en esa obra? Y Picasso tenía un revólver, en esa época se podían hacer estos juegos, ahora no. Un revólver de ceba. Entonces sacaba el revólver y le tiraba con ese revólver de juguete de cebitas, ¿no? Este, haciendo ilusión de que ustedes pueden, digamos, asociar otras cosas. Pero bueno, yo creo que pone en nato esto que Freud dice. No es el significado. Uno se conecta con su inconsciente en relación a esa metáfora que está en juego. Si hay metáfora, si no hay metáfora, no dice nada. Y si eso, digamos, no hay conexión, tampoco dice nada. No hay que forzarlo, ¿no? Y de Rembrandt le interesaban sus retratos, ¿no? Lo que lograba captar en ellos, o sea, el método iniciario, los detalles que Freud podía leer en los relatos, en las pinturas, que eran relatos, bien valga el laxo, porque eran relatos, los leía como una escritura, la pintura es una escritura también. Y en el Power que lo acompañó a este video está la lección de anatomía de Rembrandt, un clásico, ¿no? Un clásico. Y ahí está, digamos, un cuadro que es un paradigma. Ese cuadro es un paradigma, porque tiene que ver con el paradigma médico, o sea, la mirada. Lo que Freud va a poner como paradigma en su nueva ciencia es la palabra y la escucha, no la mirada, la escucha. Esto ya se lo indiqué en otro video cuando él corre la mirada, ¿no? De quien tenía enfrente, lo recuesta y se pone detrás. La naturaleza del hecho artístico no es inaccesible psicoanalíticamente, ¿no? Dice Freud. Es decir, es un proceso singular del artista. Uno no puede, digamos, hacer lo que se llama psicoanálisis salvaje, querer interpretar desde las representaciones de quien interpreta algo que lo tendría que hablar el otro, aunque el otro no lo quiera hablar, porque no es del orden del significado el artista. Está, si tuviese una situación de análisis, sí, vamos a ver la relación con el sueño. Es como que el analista comienza a asociar en lugar del paciente. Es lo mismo, digamos, ¿no? Es algo salvaje. Freud, escritor, en una carta a Marta, el 1 de abril de 1884, ¿no? Él le transmite su deseo de escribir numerosas historias. O sea, el joven Freud, enamorado, ¿no?
antes del casamiento, del enlace, de todo su despliegue como clínico, él le dice este deseo de escribir. Deseo de escribir. Historias. Y bueno, los historiales clínicos, mi pregunta es, ¿los historiales clínicos no han sido tomados así? La gente compraba esos textos para leer las historias, las novelas, que él llama novelas neuróticos, pero están escritos en clave de ensayo psicoanalítico. Pero están escritos de una manera tan delicada, ¿no? y tan generosa y tan simple que el ego lo podía leer. No es casual que Freud recibiera un premio de literatura, ¿no? El premio Goethe de literatura, digamos. Importantísimo. El encuentro con la verdad. Leo una frase tomada de la biografía. Dice, le hace suspirar a uno el pensamiento de que a unas pocas personas le es concedido con muy poco esfuerzo el sacar a flote del torbellino de sus emociones las verdades más profundas a las que los demás tenemos que forzar nuestro camino, buscando a tientas, ¿no? Buscando a tientas, fíjense en la razón en relación a la pasión, a la pulsión, a la metáfora, el conocimiento con una lógica tríptica que ya es algo de mucho recurso, pero no obstante así dice que está a tientas con esa episteme, en relación, digamos, de la producción directa de ese hacer pasado del inconsciente en su estructura metafórica en forma estética, similar a un sueño, ¿no? En algo que se acerca más a la elaboración que a la reelaboración. Entonces, buscando a tientas en medio de torturantes dudas, buscando a tientas en medio de torturantes dudas, ¿qué definición para la ciencia? La ciencia. Y él está, digamos, ya, digamos, en relación al psicoanálisis. Imagínense lo que es la ciencia en términos positivos experimental o en términos de lógica binaria. Si él dice con su nuevo método, dice que está a tientas, no solo a tientas, sino que en medio de torturantes dudas, de vacilaciones, digamos, ¿no? Ahora, qué sencillez y qué sinceridad de un autor escribir esto, ¿no? Es decir, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero estoy haciendo lo que puedo, ¿no? Y seguramente vendrá alguien que lo va a hacer mejor que yo. Eso siempre está en Freud. Esa humildad, esa grandeza siempre está. Que no está en otros autores, por no dar nombre. Esta relación entre el juego, la fantasía y el sueño, ¿no? Esta relación entre el niño y el poeta que hacía Freud, ¿no? El niño es un poeta que juega, ¿no? Eh, el poeta es un niño que juega, ¿no? Con las palabras, con las pinturas, con la música. Es un juego, ¿no? Una experiencia lúdica que se puede compartir y de la cual puede sacar beneficios también en términos económicos. No es el placer solamente lúdico, sino que hay un lazo social. Dice, la forma en que el poeta o el escritor transforma el deseo infantil inconsciente en una obra de arte constituye su secreto más privativo. ¿Cómo lo hace? Esta pregunta que le hacían los periodistas a Picasso se acabaron. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo tiene ese talento? Esto que decían los románticos, ¿no? El romanticismo alemán, decía, todos, ¿no? En lo inconsciente, en lo irracional, ¿no? Somos poetas, todos, en el sentido de que es la estructura del inconsciente, ¿no? Es la estructura, metonimia y metáfora. Ahora, de ahí, ¿quién tiene el talento, ¿no? de poder expresarlo eso? De una manera estética, en el campo que sea, que permita el lazo social y que permita también un beneficio para quien lo hace, ¿no? Que pueda sostenerse en eso. Porque el ideal de estos románticos alemanes era generalmente morir joven y el suicidio, digamos, porque era tanta esa pasión y tan ajeno y con ruptura con lo social, con el contexto. Imagínense ustedes, esa época, ¿no? Tan rigurosa, victoriana. ¿Cómo vivir ahí con toda esa pasión desbordante? ¿Cómo vivir?
¿no? Ahora es el otro extremo. ¿Cómo vivir eh, en la desolación, de la abominación, del caos, de la náusea, diría Jean-Paul Sartre, y le estoy citando a un autor, digamos, filiado al, al- a la Internacional Comunista, ¿eh? No le estoy citando a un autor conservador. La náusea, decía Sartre, el otro es la náusea. El otro me puede contagiar, ¿no? Lo contesto de la peste. El otro es una amenaza, me puede contagiar, ¿no? Tengo que estar a 2 metros o a más. Tengo que estar solo. Tengo que estar en la imagen. No puedo estar en la presencia. Qué tiempo, ¿no? Qué tiempo. Entonces, es un secreto privativo. La verdadera arte poética, los métodos que usan, permiten al lector ofrecer una gratificación a estos deseos inconscientes en una forma que de otro modo sería imposible, ¿no? Ese mecanismo que le es propio y que lo hace ser singular, que le hace hacer una diferencia. Ese manejo entre el juego, la fantasía, y ya hablamos del ficcionar, estuvimos hablando de eso en otro video, y del sueño. En el sueño, el estar en un estado intermedio entre la vigilia y el sueño y apropiándose de esa acción. El arte y la neurosis. El artista, como neurótico, se había retirado de una realidad insatisfactoria de este mundo, ¿no? En la imaginación. Pero a diferencia del neurótico, está haciendo una relación, si el artista y el neurótico en cuanto ya a un cuadro, ¿no? Un cuadro clínico. Pero a diferencia del neurótico, sabía cómo encontrar su camino de regreso cuando se retira, ¿no? El psicótico se retira en el delirio y ya no lo encuentra. Pero el neurótico, digamos, encuentra esa dificultad y a veces se refugia al no poder volver en el síntoma. Entonces, una vez más, lograr un firme apoyo en la realidad, o sea, vuelve y se apoya en la realidad, no queda ajeno o recluido, porque el síntoma, si hay un padecimiento muy fuerte en el cuerpo, en cuanto a anatomía, digamos, lo recluye de lo social o lo imposibilita de un hacer en el trabajo o en el amor. Aunque en el placer, los tres tópicos de la salud psíquica para Freud. Entonces, ¿con qué artistas y con qué referentes, ¿no? Referentes como personajes también, ¿no? De su tradición hebrea? Se identifica con artista uno que tomó en relación es Leonardo da Vinci, ¿no? Y ahí hay un trabajo de Freud en relación de la pulsión epistemológica y ese amor al saber de Leonardo, ¿no? Y hay una identificación con este amor al saber. Y la intención de poner el psicoanálisis ahí también, ¿no? Esto del discurso socrático. Con Moisés, yo ya le he dicho que él se identifica con Moisés, lo cual no es casual porque el primer patriarca no es Moisés, es Abraham, muchos siglos anterior. Ahora, ¿por qué toma a Moisés y no a Abraham? Bueno, no lo voy a exponer a eso. Con Shakespeare, bueno, de Shakespeare toma muchas referencias que después esta huella la va a seguir Jacques Lacan. Entonces, no es casual que en los tres se generen historias cercanas a su identidad, digamos, ¿no? Porque también tienen los tres historias de identidad, ¿no? De su identidad. Bueno, para eso les dejo la posibilidad de que ustedes indaguen y lean y estudien la biografía cada uno, ¿cierto? Lo contrario del juego es la realidad. El adulto sustituye el juego por el fantasear, ¿no? Ahí está el tema del fantasma, o la clínica del fantasma, la fantasía diurna en Freud y la clínica del fantasma de Jacques Lacan. Ensueña, busca una sustitución o subragación en el sueño diurno. Es decir, eso que está en el niño, que ustedes van a ver eso en psicología del desarrollo, que se pone en acción desde el cuerpo, el adulto entra, digamos, el juego en la imaginación, en la ficción, en ese fantasma que lo gobierna, como esas ideas que retornan en su deseo. El niño expone su juego, el adulto ocupa su fantasía, ocupa su tiempo en la fantasía y la oculta por pudor. O sea, ahí está, el pudor es señal de la sexualidad, por lo tanto, estas fantasías son sexuales. Como lo más íntimo, ¿no? El lugar del fantasma, la neurosis, lo más íntimo, ¿no? O sea,
Cada estructura de la neurosis está gobernada por un fantasma. En Freud, por una escena originaria. Hay una escena originaria, ¿sí?, que gobierna cada estructura. Se lo dejo para que lo indague, ¿no? ¿Qué escena originaria gobierna a la neurosis obsesiva? ¿Qué escena originaria gobierna a la histeria? ¿Qué escena originaria gobierna la fobia? Indáguenlo. Después lo van a trabajar en la clínica. Psicoanálisis, clínica del síntoma y clínica del fantasma, ¿no? Esta relación con un rombo en juego, ¿no? Con un diamante de ida y de vuelta. Entonces, hay una episteme ligada a la clínica en el psicoanálisis, que no lo voy a trabajar yo. Necesitaríamos hacer otra cátedra, epistemología de la clínica. Pero yo les doy epistemología en relación al psicoanálisis para que después la apliquen ustedes a la clínica. No se la estoy articulando en clínica porque tendría que desarrollar clínica y hacer la articulación. Yo estoy haciendo un proceso más sencillo, tratando de apoyarme en la literatura, en especial para hacer más accesible, más comunicable lo que a veces es intransferible. Hay un punto de lo intransferible. El poeta y los sueños diurnos, ¿no? Este texto de Freud, El poeta y los sueños, hermoso texto, cortito, lo pueden buscar y leer. Dos tipos de deseos impulsan la fantasía, ¿no? Dice, la ambición y el erotismo, la sexualidad. El deseo, digamos, en relación de la sexualidad. Les leo un fragmento. Dice, los mismos reciben el sello del momento y la fantasía flota en tres tiempos. La labor anímica se enlaza en una impresión actual, o sea, puede partir del presente. Aprende regresivamente el recuerdo de un suceso pretérico, o sea, lo toma de su historial como fuente, ¿no?, del acto creativo, que casi siempre, dice Freud, es infantil, ¿no? Y ahí tenemos que ligarlo de el texto de interpretación de los sueños, donde el deseo, afirma Freud, el deseo es un deseo infantil, en el cual quedó insatisfecho ese deseo, ¿no es cierto? Y crea entonces una situación referida al futuro, ¿no?, está proyectado al futuro, que presenta como satisfacción de dicho deseo del sueño, ¿no?, de ese sueño, de ese pasado infantil, de lo no realizado, después posiblemente realizado en sustitución, ¿sí?, en la fantasía. Lo cual lleva las huellas de su procedencia, ¿no?, en ese recuerdo, las huellas némicas. Así pues, el pretérito, el presente y el futuro, o sea, recuerden, está hablando del tiempo, el tiempo es circular. Hay un presente continuo que se activa en relación de las huellas némicas ligado a la afectividad, que se hace pasado o se proyecta a un porvenir. Y acá está hablando de eso precisamente, de eso. Este presente aparecen como engarzados en el hilo del deseo. O sea, hay algo transversal que los une y los ata y es el deseo, ¿no?, que es decir, es el que hace esa circularidad del tiempo, el movimiento de la circularidad del tiempo. La hipótesis de Freud. La poesía, como el sueño diurno, es la continuación y el sustituto de los juegos infantiles. Psicología de los pueblos, ¿no? Otro fragmento del poeta y los sueños diurnos. Es muy probable que los mitos, por ejemplo, correspondan a residuos deformados de fantasías optativas de naciones enteras a los sueños seculares de la humanidad joven. Es decir, el mito es un sueño. Y ahí está este postulado que después va a trabajar Hume del inconsciente colectivo, que Freud no acepta la idea del inconsciente colectivo porque él trabaja en el inconsciente su singularidad, que sí hay, digamos, ligación en la filogénesis, ¿sí?, pero no lo hace una postulación universal de eso, ¿no?, como un postulado de eje de desarrollo teórico. El arte poética. El poeta mitiga el carácter egoísta del sueño diurno por medio de modificaciones y ocultamiento y nos soborna con el placer puramente formal, o sea, estético, ¿no? Hay algo de lo engañoso, de lo bien engañoso, que nos ofrece, en el doble sentido de bien engañoso, que nos ofrece, que nos es ofrecido para facilitar con él la génesis de un placer mayor, ¿no? Esto que no puede ser revelado, que está escondido, pero el inconsciente lo percibe.
es decir, el inconsciente de un lector, de alguien que va a ver una muestra, es decir, percibe eso que el artista pone ahí en escena, ¿no? Que no está totalmente visible. Eso hace que le produzca un placer o un displacer. Entonces, procedente de fuente psíquica más honda, lo designamos con los nombres prima de atracción o placer preliminar. A mi juicio, todo el placer estético que el poeta nos procura entraña este carácter del placer preliminar. Y el verdadero goce de la obra poética procede de la descarga de tensiones dadas en el alma. Fíjense en ustedes, ¿no? El alma, ¿no? La psique, cargada de tensiones por la represión. Y el artista en un poema, en una pintura, un músico, una pieza musical, en una canción, nos libera, nos permite un suspiro largo, digamos, y relajarnos de toda esa tensión, ¿no? Un soplo de vida, ¿no? Sige, soplo, aliento. El poeta nos pone en situación de gozar en adelante, sin avergonzarnos ni hacernos reproche alguno, ¿no? Libre de censura. Y nos permite conectarnos también con nuestra propia fantasía. Por eso elegimos y seguimos al pintor, al poeta, al músico, que se liga a esto. Bueno, este es un video breve para no saturarlo, pero no quería dejar de hacer este señalamiento que bien puede aliviar el otro video que es más denso, ¿no? Y acompañarlo a la vez.